tengo que hacer una corrección. Cumplimos 4 años. 4 años, no 3, sino 4 años. Dicen por ahí, siempre hay un tuit, ¿no? Entonces por ahí empezaron ahorita a mostrarme fotos de que el pastel del año pasado decía 3 años. Bueno, cumplimos 4. Todavía más a mi favor. Yeah. Ok. Efesios capítulo 5. Qué interesante ha estado la carta a los Efesios. Bueno, al menos en lo personal, ha estado muy interesante. Son 6 capítulos. O sea, es una carta que en una sentada de 20 minutos, 30, la lees completa, respetando puntuaciones, tratando de dar énfasis a todo lo que dice. Es una carta fácil de leer, rápida de leer, pero Dios nos ha permitido diseccionarla de manera tal que ha sido muy precisa, ha sido confrontante, ha sido consoladora también, nos ha llenado de ánimo. Y estamos en la sección, en el capítulo 5, donde Pablo nos está exhortando a vivir de una manera que refleje quiénes somos. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿quiénes somos? Siempre tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Si algo deja claro esta carta, es eso. Somos hijos de Dios. Vivíamos extraviados, sin Dios, sin esperanza. Éramos llevados de cualquier viento, de doctrina, de un lugar a otro, pero Dios dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que le recibieron, esto es, a Cristo Jesús, a los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero que cada que abordemos, sobre todo porque ya vamos hacia la conclusión de la carta, y en esta parte Pablo va a hablar de cómo son nuestras relaciones, cómo debiera de ser nuestras relaciones, y va a comenzar a hablar del matrimonio, luego va a pasar a la paternidad, luego va a pasar al empleo, y así diferentes áreas donde nos relacionamos, donde hay transacciones humanas. ¿Cómo debiéramos de relacionarnos? Entonces, para abordar cada tema de manera correcta, primero tengo que recordar quién soy. Soy un hijo de Dios. ¿Qué he sido llamado a hacer? En el capítulo 5, en el verso 1, se nos dice claramente, ser imitador de Dios como hijo amado. ¿Y andar en qué? En el amor. Eso implica andar ¿en quién? En el Espíritu Santo de Dios, porque fruto del Espíritu es el amor, que se traduce en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, mansedumbre, humildad y temor de Dios. Y entonces somos hijos de Dios, pero no nada más somos hijos de Dios, también conformamos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios representamos un reino donde las leyes son diferentes, donde el que gobierna, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es diferente a cualquier gobernante que conocemos, tan diferente que ya vino y dio su vida por nosotros. ¿Eso qué implica? Que los pensamientos de Dios Padre son de bien, de paz y no de mal. Luego entonces, si Él nos da un mandamiento, si Él nos hace un llamado a vivir de alguna manera, es para nuestro bien, ¿ok? No para nuestro mal. Entonces somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, que debiera de ser, nuevamente, gobernado, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Todo el tiempo, como hombre, como mujer, como miembro de la familia de Dios, debo de estar reflexionando en eso. ¿Quién soy? Porque de ahí es el parteaguas para poder recibir la palabra, de ahí es el parteaguas para poderme, para poder interactuar, para tener una correcta relación con los demás, para poderme relacionar primeramente con Dios y después con todas las personas y en todos los lugares donde Dios me permite tener una relación. Bueno, antes de continuar, vamos a orar. Bueno, antes de orar, vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 21 a Efesios capítulo 6, verso 9. No voy a explicar todo el día de hoy, pero sí es básicamente una sola porción. Obviamente, por los temas que toca,
Hoy solo vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar del verso 21 al verso 33 del capítulo 5, pero sí quiero que tengamos en mente toda la porción. Y entonces dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hermosísimo Padre, nuevamente gracias porque eres fiel, gracias porque nos amas, gracias porque nos dejaste tu palabra y a través de tu palabra nos revelas cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Ahora, papito, queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad, con temor de tu nombre, mi Señor, para ser redarguidos por ella, enseñados, mi Señor, corregidos e instruidos en justicia. Haz tu obra sobre cada uno de nosotros, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vuelvo. El puente para toda esta sección que acabamos de leer es el versículo 21. Y el versículo 21 habla de que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Si a ti te gusta leer, observar y marcar la Biblia, en todo lo que sigue, todo lo que ya leímos, busca cómo es en el temor del Señor. Luego cuando habla con las esposas es como al Señor. Luego cuando habla con los esposos como el Señor a la iglesia. Luego cuando habla con los hijos habla de como a Cristo. Luego de los papás dice, bueno, en el temor, amonestación y temor del Señor, y así. Si se fijan, para poder cumplir con todas estas, déjenme decirlo así, expectativas que está poniendo el texto delante de nosotros, tiene que ser en Cristo Jesús. Si yo no estoy en Cristo Jesús, si mi corazón no está en sus manos y si yo no soy lleno del Espíritu Santo, va a ser básicamente imposible que yo pueda responder a esta porción de la carta. Les pongo un ejemplo actual. ¿Qué es un tema de encono? Un tema que es muy común actualmente. La liberación femenina, ¿no? Y el empoderamiento. Y todo este tema que si la marea morada, la marea verde, la marea multicolor, etcétera. Ok, si una mujer que está
en ese track de vida, en ese canal de pensamiento, lee este texto, va a decir, no, ¿cómo crees? Esto es machista, esto es sexista, esto es atemporal, esto está fuera de lugar. Lo que yo necesito es ser un hijo de Dios que se sujeta al orden que Dios establece. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y la misma creación desde el principio refleja eso. Día 1, día 2, día 3, día 4 y Dios todo lo fue haciendo con un respectivo orden. Ahora, todos estamos siguiendo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que estamos siguiendo? Estamos siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como ¿qué? Como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó de sí mismo. ¿Y eso de qué habla? Pues se despojó de sus privilegios, se despojó de sus derechos, se despojó en cierta medida de su autoridad, se vistió de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Marcos diría, pues sí, el Hijo del Hombre, esto es, el Hijo de Dios, el Mesías, no vino a que le sirviéramos, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Eso qué implica? Que el que es mayor en toda la creación, Rey de reyes y Señor de señores, se puso por debajo de todos. Dicho en términos más coloquiales, se puso como tapete de todos en cuanto a su servicio. Sí, fue pisoteado, fue humillado, fue ultrajado, hasta ser llevado a la cruz del Calvario para pagar por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ahora nosotros le estamos siguiendo, ahora nosotros le estamos imitando. Ahora Filipenses nos dice, ¿cuál es el anhelo? Que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo puedo yo pasar del verso 20, y déjenme doy un paso grande, al verso 22? Pues lo primero que tengo que hacer es acercarme a Dios y decirle, Señor, yo soy una persona que necesita que formes el carácter de Cristo Jesús en mí. Porque si algo me distingue como persona, como individuo, llámese mujer, llámese hombre, es que quiero pelear mis derechos. Es que quiero imponerme, es que yo creo que tengo la razón, es que yo creo que tengo la verdad. Es más, aún estando en Cristo Jesús y conviviendo con la palabra, es que creo que yo ya la discerní. Y creo que yo ya la entendí. Y creo que yo ya la aplico bien. Y necesito regresar al punto de partida. Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres de corazón manso, humilde y obediente. Y ninguno de nosotros se puede jactar de que ya es manso, humilde y obediente. Les pongo un ejemplo. Mi esposa y yo tenemos una broma que hace referencia a un hermano. Hay un hermano que si yo le platicaba, ay, ¿qué crees? Iba yo en el metro camino a Musquis y en el metro camino a Musquis hubo un enfrenón y salí volando hasta el otro lado del vagón y me pegué en el poste. En el Inter alguien me agarró y le dije, gracias, muy amable. Ay, aquí estoy para servirle. Y eso dio la pauta para que le predicara el evangelio. Hagan de cuenta que yo platico eso con el hermano. Este hermano siempre me contestaba, ay, ¿qué crees? No, el mío se enfrenó. Salí, di 3 vueltas, me pegué, me paré con el pie dislocado, pero nadie me atendió, sino que yo atendí a los demás y le prediqué el evangelio y todo el vagón se convirtió. O sea, siempre tenía una respuesta más grande y mayor a lo que uno estaba viviendo. ¿Ya poco no somos así? O sea, ay, me duele la cabeza. No, a mí me duele la cabeza y la nariz. Ok, tienes un problema más serio que yo. No, el tuyo es más serio. Oh, bueno, ¿sí me explico? O sea, estamos muy centrados en nosotros, muy enfocados en mí. Y eso muestra que estamos muy lejos de ser mansos, humildes y obedientes. ¿Qué necesito hacer? Reconocerlo y decirle al Señor, por favor, forma ese carácter en mí. ¿Por qué? Porque si se fijan, el verso 21 comienza con una palabra que es sumamente incómoda. Sométete.
Ah, caray. Ah, sí. Ay, sí. ¿Me explico? Sométete. Ay, yo fui un vago, ya se los he platicado, sin oficio ni beneficio. ¿Ustedes saben el trabajo que costaba que me subieran a una patrulla? O sea, de por sí soy un tanquecito. Y luego con el cerebro al revés, o sea, sométete. Ay, pues sí. O sea, aún en Cristo Jesús, los que tienen la oportunidad de manejar, está la patrulla parada y te hace, ven, oríllate por favor. Y ya medio bajas el vidrio y se acerca el oficial y le preguntas, ¿por qué me paró? Y la forma no es con mansedumbre y con humildad, es retadora. ¿Dónde dice que me puedes parar? Sus documentos, por favor, desde aquí adentro. Y se pone uno al tú por tú en vez de qué? De someternos. Cuando nos llaman nuestras autoridades en el trabajo, ven, necesito hablar contigo. ¿Con qué disposición vamos? Pues vamos a la defensiva, ¿no? Vamos a defender nuestro trabajo, porque yo sí lo estoy haciendo bien, porque los demás no. ¿Me explico? Es algo que nos cuesta trabajo a todos. En el metro nos subimos y encontramos nuestro lugarcito y dices, de aquí yo ya no me muevo, ya aquí voy seguro, ya que se suban, que se bajen, ya voy seguro. Yo no sé cómo le hacen los demás pasajeros que aunque vas parado ahí, se suben y se paran sobre tus pies o no. Y ahí se van acomodando y sienten que algo no les calza bien y van pisándole hasta que quitas un pie y dices, hijo, mano. Y de repente se ensanchan. Y además traen la mochila como caparazón y te la meten. Y dices, no me muevo ya cuando ves a casa en otro lugar. Y sí o no escuchas en tu corazón que Dios te dice, hija, hijo, hazte un lado. Deja de ir peleando, hazte un lado. Bueno, bájate. ¿Me explico? O sea, si sentimos en nuestro corazón como Dios nos dice, ese no soy yo, ese no es mi carácter, niégate, muere a ti mismo. Pero nuestra naturaleza tiende a defenderse, tiende a decir, no, yo, sométete. La palabra sométete que Dios, que Pablo escogió para este texto es una palabra 100% militar y habla de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse por debajo de un grado militar. En la milicia hay diferentes grados. Yo no sé cuáles son, quién es capitán, quién es sargento, Hay diferentes grados. Todos sabemos que hay grados. Y sabemos que los de nuevo ingreso no tienen ni un solo grado. Y entonces llegan los que ya tienen cierto tiempo, ciertos grados y ciertos galardones, y les mandan y les dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y el del menor grado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer. Algo que sucede también en la milicia es que cuando alguien se integra a un cuerpo militar, deja de pensar individualmente y en vez de ponerse él por delante, pone el bien común por delante. Y entonces tiene todo sentido lo que Pablo está buscando. Pablo está buscando ¿qué? Que dejemos de pensar de forma individual y personal, única y exclusiva, y que empecemos a pensar en los demás. Y en el corazón de Pablo sí está, considera a los demás como tus superiores. Pero no nada más es el corazón de Pablo, es el corazón del Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? Si alguno de ustedes quiere ser superior a los demás, hágase como el menor y sírvale a todos. O sea, sométete, ponte por debajo de los demás y sírveles. Y es más, dijo, y a ver, ¿qué siervo? Habiendo ya acabado todas sus tareas, descansa. Llega el Señor y dice, ¿qué crees? Tengo hambre. Y aunque lo agarre a medio comer, el siervo tiene que dejar su comida, atender al Señor y ya si le queda tiempo, él atender sus necesidades. ¿Qué se prioriza? El bien común. Además de que somos hijos de Dios, además de que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y entonces ya no podemos pensar de forma individual. Imagínense que la mano derecha actuara de forma individual. Pues eso la hace estar separada del cuerpo. Mi mamá batalló con Parkinson
Y si algo genera el Parkinson es eso, que cada músculo empieza a tener como independencia y empieza a tener movimientos involuntarios. Y entonces quererse controlar para agarrar algo, para caminar, funciones básicas como caminar, le costaba mucho trabajo, era un esfuerzo impresionante porque todo el cuerpo estaba peleando por hacer todo menos la instrucción que estaba mandando la cabeza. Regreso al ejemplo del ejército para empatar estos dos ejemplos. Si en el ejército alguien no se sujeta, no se somete, no se pone por debajo de sus autoridades, alguien o alguienes en plural, ¿cómo se llama eso? Eso se llama un motín. ¿Y un motín a qué lleva? A la división. ¿Un motín a qué lleva? A la rebeldía. ¿Y en qué termina? En desorden total y absoluto. Luego entonces, si nosotros no nos sometemos primero que nada a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo, nos convertimos en miembros rebeldes. Y si somos miembros rebeldes, vamos a querer hacer lo que se nos venga en gana. Ahora, lo que se nos venga en gana, ¿por quién está inspirado? Por un corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, ¿en qué caeríamos? En engaños y perversiones que lejos de hacernos parte del cuerpo de Cristo, parte de la nación de Cristo, parte de la familia de Cristo, nos veríamos como independientes a Cristo Jesús. Pregunta de examen. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Adán y Eva tuvieron la tentación de independizarse y resolver por sí mismos el día a día. ¿Y qué hicieron? Se libraron de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? Cayeron en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Esa es la utilidad que se tiene cuando soy rebelde y no me someto. Y entonces, lo que tiene en mente Pablo es que para que las cosas funcionen de acuerdo al orden de Dios, hay que someterse. Y entonces, si se fijan, todo lo que leímos hasta el versículo 9 del capítulo 6 habla de eso. Un sometimiento donde yo busco el bienestar de los demás. ¿Ok? Donde con las habilidades que Dios me ha dado, en el lugar donde Dios me ha puesto, con el género con el que Dios me concibió, yo me pongo al servicio de los demás para que se logre hacer la voluntad de Dios. Entonces, someterse significa renunciar a mis privilegios. ¿Ok? Renuncio a mi poder, renuncio a mi comodidad para servir a los demás. Y esta renuncia, ¿por qué es? Es por amor a Cristo Jesús. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estoy respondiendo a ese amor sobrenatural, a ese amor extraordinario que he recibido de parte de Dios. En ese amor tan bello puedo renunciar, ¿ok? Esto implica poner las necesidades de otras personas por encima de las personales. Ahora sí que de las mías propias, válgame la redundancia. Pongo las necesidades de otras personas por encima de las mías. Por ejemplo, todos necesitamos hablar y exponer nuestros argumentos. Una persona que se somete a los demás con amor y temor de Dios, ¿qué hace? Escucha con humildad. Y entonces aprende uno a quedarse callado, aprende uno a escuchar a los demás, y entonces dice uno, ok, tiene un punto. Soy muy fan del café, de eso que se llama café de especialidad. Que si el grano tal, que si el tostado tal, que si el filtrado tal, que si la metodología tal, y estos son los expertos de ese grano o de esas metodologías, etcétera y etcétera. Alguna vez estaba yo en una barra de café y estaba un jovencito que fue mi alumno en el Learning Center. Desde chiquito lo he tenido como alumno. Creció y se volvió igual fan del café de especialidad y entró a trabajar en una de estas barras. Y un día estaba yo platicando con él y entonces él, en su juventud, en que estaba conociendo eso, en que estaba relacionándose con alguien importante del café,
me hablaba, me alzaba la voz y aseveraba sus puntos. Pa, pa, pa. Y yo trataba de decirle, no, pero es que tal grano, no, pero es que tal método, no, pero es que tal región. Y no había espacio. Él alzaba la voz. En cierto momento yo me vi en el mismo canal, manteniéndome como en ese nivel de comunicación. Ni uno ni otro nos estábamos escuchando, sino estábamos tratando de imponer nuestro punto de vista. Cuando vengo al texto y me dice sométete, me llama a ser humilde y considerar a ese joven que le doblo, le triplico la edad, considerarlo mi superior, y entonces me llama a quedarme callado, escucharle y poner atención. En el trabajo, ¿qué pasa cuando nos ponen un jefe que es menor en edad, menor en experiencia laboral, pero él va a dirigir el área o donde estoy trabajando? Híjole, nos da un gusto, que bueno, que brincamos de alegría. No me consideraron, no me promovieron, pero ahora me tengo que sujetar a este escuincle. ¿Me explico? Y entonces, pero en el carácter de Dios, de Cristo Jesús, dice sí. Y de esa forma, ¿qué sucede? Le vas a ministrar amor y temor de Dios. ¿Y eso qué hace? Hace una diferencia absoluta con todo el mundo. Porque ¿qué hacen los demás compañeros? Le hacen política de área, le hacen ley del hielo, le ven cómo ponerle cuatros, cómo hacerle difícil el trabajo, para que entonces los jefes se den cuenta que es un inepto. ¿Me explico? Y eso no es lo que quiere el Señor. Y entonces aprendemos a escuchar con humildad. Vivimos en un espíritu de respeto mutuo y servicio mutuo. Reitero, respeto y servicio mutuo es esencial. ¿Por qué? Porque inmediatamente ahorita vamos a llegar ahí, espero, vamos a llegar ahí a donde Pablo le dice a la mujer, te vas a sujetar a tu marido, a tu marido. Eso habla de respeto y de servicio, ¿me explico? Y entonces en el sometimiento vuelvo, lo primero que tengo que ver es, ¿quién soy? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Qué he sido llamado a hacer? Imitar al Señor Jesús. Y vemos al Señor Jesús confrontando a los fariseos. Sepulcros blanqueados, están llenos de rapacidad y hurto. Son palabras muy fuertes, pero son palabras que buscaban ¿qué? El arrepentimiento. De ahí en fuera lo vemos que se desenvuelve con todos, publicanos, pecadores, prostitutas, etcétera, con respeto y con servicio. Yo me imagino, por ejemplo, en la escena, esta es una imaginación personal, en la escena en la que le presentan a la mujer que cacharon en el acto mismo del adulterio, dice la Biblia que iba desnuda. Y dice que el Señor Jesús no alzó la mirada, que Él estaba escribiendo en la arena con su dedo y que así agachado confrontó a todos. Y entonces tan estaba agachado que cuando se fueron, Él no se dio cuenta de que ya no estaban ahí y entonces le pregunta, ¿y en dónde están? Se fueron. Yo creo que gran parte de lo que está haciendo el Señor Jesús es no avergonzarla viéndola en su desnudez de por sí. O sea, me explico lo que hay en el corazón y luego la desnudez exterior, etcétera, etcétera. ¿Eso de qué habla? Respeto. La relación que tuvo con la mujer samaritana y la forma en la que platica con ella está llena de respeto y le está dando su lugar. Sí la confronta con la vida que lleva, pero nunca le faltó al respeto. ¿Me explico? Nunca le dijo eso, sino que le habló con respeto, respeto mutuo y servicio. Y este respeto y este servicio, ¿de qué forma es? Es de forma voluntaria. Es muy intencional, de forma personal, intencional y voluntaria. O sea, yo voluntariamente, intencionalmente me voy a quedar callado para escucharte. ¿Sí me explico? Voy a dar lugar a tu punto. Voy a dejar de tratar de imponerme. Me voy a quitar el ese del metro de, no, es que a mí me fue más peor, o yo me pegué más, o yo recorrí más estaciones.
Eso no vale en Cristo Jesús. ¿Me explico? Porque no estamos compitiendo a ver quién es mejor. No estamos compitiendo a ver quién es más espiritual. No estamos compitiendo quién es mejor, el hombre o la mujer. No, ambos somos creados por Dios, seres creados por Dios, y por ambos el Señor dio su vida. Entonces, este someternos no tiene que ver con opresión. O sea, no es porque alguien me esté oprimiendo y me esté sujetando, sino tiene que ver con un ejercicio de amor y abnegación. ¿Ok? Vuelvo, estoy respondiendo en amor a Cristo Jesús, y porque es lo que Él me pide, respondo y lo hago hacia los demás. Y entonces es amor, abnegación. ¿Ok? ¿Y esto qué hace? Edifica el cuerpo de Cristo, que ya nos lo explicó Pablo en capítulos anteriores. Somos un edificio vivo donde, si cada uno de nosotros hace lo que le corresponde hacer en Cristo Jesús, nos vamos edificando mutuamente hasta que juntos, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Qué hace este sometimiento? Por ejemplo, en términos del matrimonio, refleja el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces ese es un objetivo. El pastor Skip Heitzig, en su comentario de este tema, dice: someterse, sometimiento, ok. Sumisión sería el sinónimo. ¿Qué significa sumisión? Vamos a partir la palabra en dos. Yo como mujer pongo mi mirada en la misión de Él. Yo como hombre pongo mi mirada en la misión de Él. ¿Notan? Se trata de su misión, no mi misión. Luego entonces, en su misión, Él tiene el objetivo de mostrar una forma diferente de vida, que es conforme al reino de los cielos. ¿Ok? Ok. Someteos, ¿quiénes? Unos a otros. ¿En dónde? En el temor al Señor. En el temor al Señor. El temor al Señor, el temor de Dios. Tenemos también que discernir qué es el temor al Señor. Primero déjenme decirles qué no es. El temor a Dios no es miedo o terror fóbico, que sería el miedo o el terror que se le tiene a un líder que es un tirano y que puede responder de maneras agresivas. No, el temor al Señor es amor y respeto. En este amor y respeto por lo que Dios ha hecho por nosotros, por sus misericordias, porque ya dio a Cristo Jesús, porque el Señor Jesús ya dio su vida por mí, porque ya me concedió una nueva vida y vida en abundancia, nueva vida y vida eterna, porque sí veo que mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Este temor al Señor, este temor a Dios dice: ¿sabes de qué tengo miedo? De volverle a fallar. ¿Sabes de qué tengo miedo? De volverlo a defraudar. ¿Sabes de qué tengo miedo? De hacer cualquier cosa que no exalte su amor y su sacrificio por mí en la cruz del Calvario. Cualquier cosa que haga ver o tener la sangre de Cristo por inmunda. Ese es el temor a Dios. ¿Me explico? Yo ya no quiero ofenderlo. En este sometimiento unos a otros, en el temor al Señor es estar pensando constantemente: soy tu hijo y he sido llamado a reflejarte y tengo el regalo de la salvación y no lo quiero perder. Y si me preguntas ¿cómo lo puedo perder? Pues con que te enganches en una discusión en el tráfico, ya no lo estás reflejando. Y ahí pierdes la paz, y ahí pierdes el gozo, y llegan pensamientos condenatorios, y tienes que venir y ponerte a cuentas con el Señor. Y me encanta nuestro Dios porque es amplio en perdonar, es lento para la ira, es grande en misericordia. Pero qué necesidad de andar todo el tiempo
cabizbajo, achicopalado, sacado de onda, porque no lo estoy reflejando como es debido, como lo haría un hijo que ya es portador del ADN de Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces es en el temor al Señor. Luego entonces, si voy a responder a todo lo que sigue a partir del verso 22 hasta el verso 9 del capítulo 6, es subordinado primeramente a Cristo Jesús, con el objetivo de glorificar a Cristo Jesús, con el propósito de que su carácter sea formado en mí. No se trata de que porque alguien es mejor que yo o no, sino se trata de quién me tomó y quién me rescató. Ese es el por qué voy a poder tomar esta palabra y por qué la voy a poder llevar a la práctica. Ahora, no es teoría. ¿Me explico? No, no es el ideal. Es que estaría padrísimo que así fuera. No, esa debiera de ser nuestra realidad diaria, nuestra realidad constante. Ahora, léanlo en su casa y por favor busquen las letras chiquitas, porque somos muy dados ok, pero tú no sabes lo que yo he vivido. Uy, tú no sabes el cúmulo de experiencias que yo tengo. Uy, tú no sabes de mi vida pasada. No sé, pero Dios sí sabe. Y Pablo sabía, y Pablo era pastor, ¿me explico? Y no está poniendo letras chiquitas. Mira, en el caso de que, entonces tú no. O en tal caso, no. ¿Me explico? No dice aquí sí aplica o aquí no aplica. Obviamente, hay lugares donde no aplica. Por ejemplo, en lo general, cuando le dice a las casadas, estén sujetas a ¿quiénes? A sus propios maridos. No dice mujer, tienes que subordinarte a todos los hombres y a todos los hombres los tienes que obedecer como si estuvieras obedeciendo al Señor Jesucristo. No, no dice eso el texto. ¿Me explico? Entonces, eso sería sacarlo de contexto. Ahora, obviamente, si tu marido te está llamando a pecar en contra del Señor, si tu marido está deschavetado y ya enloquecido, si tu marido no ha recibido al Señor, pues obviamente hay situaciones en las que no eres llamada a sujetarte a tu marido. Ya lo hemos platicado otras veces. Si hay violencia física, por favor, ve y levanta un acta, no lo dejes pasar. Pero es que si lo meten a la cárcel, es un acto de amor. No tendrás por inocente al culpable. ¿Me explico? O sea, sí hay excepciones que son lógicas, que no es necesario ni siquiera ponerlas porque están en lo lógico. Pablo está hablando con creyentes que se dejan gobernar por el Espíritu Santo de Dios y que quieren reflejar a Cristo Jesús en sus vidas, en un contexto de la isla de Éfeso, una isla que era cosmopolita, cuyas prácticas eran inmundas, donde sí gobernaba tanto la tiranía como esta independencia y cada quien hacía lo que quería. ¿Y eso qué era? Un desorden. ¿Me explico? Y nuevamente, ¿qué quiere Pablo? Que el orden de Dios sea establecido. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas. Levanten su manita a las mujeres que están casadas, legalmente casadas. Bueno, pues es para ustedes. Los demás pueden salirse, por favor. Las casadas ahora, levanten sus manos las que se quieren casar. Dicen, no, ya leyendo, ya no, ¿para qué? Las casadas, obviamente, es a una persona en una situación en específico, en una condición en específico. ¿A quién le está hablando? A una mujer que está casada. Ahora, obviamente, al ser Pablo, está hablando de una mujer que está en el santo estado del matrimonio. Y sabemos que el matrimonio, ¿por quién fue creado? Por Dios. Y entonces sabemos que si el matrimonio fue creado por Dios, es bueno y es agradable en gran medida. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo perfecto a su tiempo. Ahora, los que estamos casados sabemos que el matrimonio tiene altibajos, tiene momentos muy agradables como momentos sumamente difíciles. Hay muchos retos que atravesar porque son dos pecadores que están en un constante roce, dos pecadores que están aprendiendo a obedecer al Señor. Ok, a las casadas hagan de cuenta que les está diciendo, mira,
saca tantito de tu mente a tu esposo con sus defectos. Sácalo de tu mente. ¿Por qué? Porque si lo primero que traes a tu memoria son los defectos y la falta de capacidad de tu esposo, le vas a decir al texto, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, ¿no ves que es lento? Y no para la ira, sino para todo lo demás. No, o sea, diría mi abuelita, pasguato. Y etcétera, y etcétera. Y siempre salimos bien mal parados los hombres. Pero bueno, ok. Estén sujetas a sus maridos, pero te dice, ¿por qué? O sea, si tu mujer te preguntas, ¿pero por qué, Pablo? Yo soy más lista, yo soy más capaz, yo soy más hábil, yo. Ah, pues por eso. No, pues no, pero dice, ¿cómo al Señor? Si quieres encontrar, mujer, una fuente de inspiración para sujetarte a tu marido de acuerdo a lo que la Biblia especifica, porque eres una hija de Dios que quiere reflejar a Cristo Jesús e imitar a Cristo Jesús, bueno, hazlo por Cristo Jesús. No se trata porque el marido sea superior, o porque el marido sea inferior, o porque sea más capaz o menos capaz, no. Se trata del orden que Dios establece. Y entonces, sujétate a tu marido como si te sujetaras al Señor. ¿En quién debes de poner tu fe, tu esperanza para poder guardar este mandamiento? En Cristo Jesús. ¿Ok? Dice Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra, él mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, casadas, esténse persuadidas de esto, de que si tu esposo es un hombre que ya recibió al Señor Jesús, es un hombre que está en la palabra, que ora, es un hombre que tiene por Dios, al Dios que dio a su Hijo amado, la obra Dios la va a llevar a término. Pero yo veo que se tarda mucho Dios, deja que se tarde el tiempo que sea. Dios no te está pidiendo que testes su obra. Dios no te está pidiendo que pongas en tela de juicio su obra. Dios no te está preguntando si tiene que ser más rápido o más despacio. Si tiene que trabajar primero con el brazo derecho o con el brazo izquierdo. Lo que te está pidiendo Dios es que tu fe la deposites en Cristo Jesús. Que tu mirada esté puesta en Él. Que tu corazón se rinda ante el Señor Jesucristo y que te sujetes al orden de Dios. Sencillo. Así como tú no eres esposa, bueno, eso dice el texto. ¿Me explico? O sea, es como al Señor. Sujetas a sus propios maridos. Entonces, primero le hablo a los hombres. Hombres, no hemos sido llamados a ser tiranos. No hemos sido llamados a gobernar. No hemos sido llamados a imponernos. Hombres, debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si en nuestro temperamento buscamos imponernos a alguien que no es nuestra esposa, estamos fuera del orden de Dios. ¿Me explico? Ahora, también, Dios le está pidiendo a las mujeres que se sujeten a su propio marido, pero ya lo dije, no es en una forma de tiranía. Y entonces a los esposos les pregunto, ¿se la haces fácil a tu mujer? ¿O se la tratas de poner complicada? No, pues ni trato, no, pues es que es eso. O sea, a sus propios maridos como al Señor. Esto quiere decir que yo como hombre tengo que estar buscando al Señor Jesucristo para que en medida de lo posible pueda reflejarlo, para que en medida de lo posible, yo creo que es un buen reto para los hombres. No lo dice el texto, pero yo creo que es un buen reto. Señor, la tiene bien difícil mi esposa, porque la llamaste a sujetarse a mí como si se sujetara a ti. Y si somos honestos, Señor, no doy pie con bola. Nomás no le atino, Señor. Estoy descubriendo la vida igual que ella. Te estoy descubriendo a ti igual que ella y tal vez voy mucho más despacio que ella. Y tal vez soy menos comprometido que ella. Y mis ideas están deschavetadas. ¿Alguno de ustedes ya ha visto Los Simpson?
Hay un episodio de esa caricatura que lo representa todo. Homero quiere festejar el cumpleaños de Marge, ya se los he platicado. Quiere festejar el cumpleaños de Marge y se imagina el regalo perfecto para su esposa. Y el regalo perfecto que compra Homero es una bola de boliche. Y él llega feliz creyendo que le está regalando algo que es extraordinario y llega y se lo da a Marge. Y ya saben, Marge con su voz ronquita, Homero. O sea, nomás no le atinó, así somos los hombres. Luego entonces, si estoy leyendo junto con mi esposa que la palabra le está pidiendo que se sujete a mí, pues creo que algo que yo tengo que tomar la iniciativa como varón es decirle a Dios, Dios, ayúdame. Ayúdame porque fácil no la tiene, pero tampoco se la tengo que hacer difícil. ¿Me explico? Sino, Señor, por favor, la buena obra que comenzaste, perfecciónala. Ahora, si eres un hombre que está soltero, seguramente tienes el anhelo de casarte. Pues de una vez ponte a orar, Señor. A alguien algún día le vas a pedir que se sujete a mí. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Señor? Ayúdame a ser un hombre manso, a ser un hombre humilde, a ser un hombre obediente, a ser un hombre servicial, que fue lo que ya leíamos en el sometimiento, a ser un hombre que renuncia a sus propios privilegios, a ser un hombre que prioriza las necesidades de los demás. ¿Me explico? Porque eso se la va a hacer más fácil. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí tenemos el primer porqué para las mujeres, como al Señor. O sea, lo que Dios te está llamando a hacer, te está llamando a hacerlo como para Él. Es de Él, por Él y para Él. Luego dice, porque, aquí viene otra lista de porqués, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cabeza de la mujer. ¿Qué hace la cabeza? Piensa. Y yo sé que van a decir, ya sé, chicas, lo sé. O sea, me veo todos los días en el espejo, me escucho todos los días a mí mismo y ya sé, o sea, la cabeza piensa, la cabeza dirige. ¿En qué lugar en el orden de Dios está poniendo Dios al hombre? Lo está poniendo como en un lugar de maestro, ¿ok? Por eso es que cuando nos vamos con Pedro dice, así como Sara se sujetaba a Abraham llamándole Señor. Y sabemos que Abraham tomó decisiones muy malas, mentir un par de veces al grado tal que su esposa fue a dar al harem del rey, poniendo en riesgo la promesa de Dios, poniendo en riesgo la salvación del mundo entero. O sea, ni siquiera su propia familia. Bueno, ahora si lo vemos así muy corto, su propia familia. Ajá, pero Sara se sujetó en todo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios la respaldó, la cuidó y la guardó y preservó la promesa. Y la promesa se la ratificó Dios, ya no a Abraham, sino a Sara, porque Sara se mantuvo en el orden de Dios. Cuando a una mujer se le ocurrió pensar por sí misma, resolver por sí misma, bajo su propia prudencia, se quedó platicando con una serpiente. Ya de entrada que una serpiente hable es demasiado raro. O sea, la serpiente me está hablando. Ahora, la serpiente está poniendo en tela de juicio el amor y la buena voluntad de Dios. Sigue siendo raro. Pero ¿qué sucede con la mujer? Mantiene la conversación. Y entonces accede y toma el fruto. Y no nada más lo toma, se lo lleva a su marido. ¿Me explico? Ahora, no le estoy culpando únicamente a Eva, pero sí muestra cómo somos muy dados a resolver bajo nuestra propia prudencia. Y cuando resolvemos bajo nuestra propia prudencia, esto termina mal. Terminó en pecado y la paga del pecado es muerte. Ahora entiendo, la ausencia de Adán, la entiendo. Bueno, hay otro ejemplo que es enorme. Cuando no nos sujetamos y caemos en desorden. Tenemos a Rebeca y tenemos a Jacob. Jacob, tradicionalmente el hombre, llegaba un momento en que bendecía a sus hijos y que bendecía al primogénito. Y era una tradición y era un orden y tradición y orden en el que Dios mismo respaldaba. Ahora, entiendo, Dios había llamado a bendecir de Isaac bendecir a Jacob, dije Rebeca y Jacob. Ok, ¿y qué hizo Rebeca? A Rebeca no le pareció el plan que tenía Isaac.
Y entonces Rebeca lo tomó en sus manos, lo resolvió en su propia prudencia y manipuló toda la situación. El desenlace de la historia es desintegración familiar. ¿Me explico? Entonces, si Dios está dando un mandamiento, dice el Salmo 71, versículo 3, que cuando Dios da un mandamiento lo da para salvarnos. Dios no está poniendo en tela de juicio nuestras habilidades. No tendría por qué, porque sabe que no son. ¿Me explico? O sea, más bien conoce nuestras carencias y sabe de qué pie cojeamos. Ahora, cuando la mujer cayó en pecado junto con Adán, le dijo, ¿sabes cuál va a ser tu deseo, Eva? Enseñorearte. Enseñorearte de tu hombre, pero resulta que no queda ahí, sino de tu hombre y de todo. Y entonces dice la mamá de un amigo, dice, sí, las mujeres somos mandonas de aquí a la pared de enfrente. Y entonces, ¿qué sucede en ese carácter de enseñorearse? Son impulsivas, son arrebatadas, se vuelve en esto de, si no me sujeta al orden de Dios, se vuelve uno manipulador. ¿Me explico? Y entonces todo eso cae en desorden. Que en este de sométete, porque el hombre es la cabeza. ¿A qué lleva a la mujer? A pedir llenura del Espíritu Santo, y en la llenura del Espíritu Santo queda Dios, dominio propio. Y entonces la mujer va a pedir, dame dominio propio, porque pues sí, voy por la vida y puedo ir atropellando todas las situaciones porque voy decidiendo. Ahora, el texto no está diciendo que las mujeres no pueden ocupar un lugar preeminente en los gobiernos, que las mujeres no pueden ocupar un lugar preeminente en alguna empresa, que las mujeres no tienen capacidad de dirigir, sí tienen y mucha capacidad. Pero en el orden de un hogar, en el orden de una familia, conforme al orden de Dios, Dios le dio la responsabilidad al hombre de ser cabeza del hogar. Y a la mujer le dio la responsabilidad de ser ayuda idónea. La forma en la que la mujer obra y opera con todas las capacidades que Dios da es cuando se sujeta al hombre. Por ejemplo, en esto de someterse, pues habla de servicio mutuo y habla de un servicio con humildad. ¿Qué tendría que estar previendo la mujer como ayuda idónea? ¿Qué cosas necesita el hombre para que cumpla su rol como cabeza del hogar? ¿De qué forma le tengo que ayudar? ¿Me explico? Porque Dios creó ayuda idónea conforme a las necesidades que tenía Adán, ¿ok? Ahora, el marido es cabeza de la mujer. ¿De qué habla como cabeza en cuanto al sometimiento? Amor y respeto. ¿De qué forma le va a mostrar amor la mujer a su esposo? No nada más diciéndole piropos, no nada más diciéndole diminutivos, no nada más poniéndole algún sobrenombre que represente ese amor, no nada más con besos y caricias, que a las mujeres se les da de forma muy natural abrazar, besar, acariciar, etcétera. Una forma de amar a su marido es mostrándole un respeto donde me sujeto a él en la función en la que Dios le dio como cabeza. ¿Me explico? Y no me le impongo. Es muy común, tristemente es muy común, que cuando uno platica con los matrimonios dicen, no, es que sí le cuento todo a mi esposo. Ajá. Una cosa es que le platiques tus planes, es como con el Señor. Una cosa es que le platiques tus planes cuando ya los emprendiste todos, y otra cosa es que te acerques, le platiques, se pongan de acuerdo y juntos emprendan. Y si él ve algo que no va a llegar a buen puerto, pues ni modo, voy a tener que sujetarme, sujeta sin jeta, voy a tener que sujetarme y entonces esperar. Dios a la mujer le habla a través de su esposo. Dios a la mujer la pastorea a través de su esposo. Ahora, en todo esto lo hemos venido viendo en toda la carta. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está tratando con corazones que naturalmente hemos sido rebeldes, egocéntricos, orgullosos y testarudos. En el hogar está tratando con el corazón de la mujer y le está llevando a qué? A tener un corazón cuyo espíritu sea afable
y apacible. Busqué la traducción de afable, y afable es amable. A las mujeres se les da, y sobre todo cuando quieren sacar algo, ¿no? Son muy amables y muy cariñosas. Apacible, y ahí me llamó mucho la atención, porque la apacible lo asemeja como cuando el mar está en quietud. Y sabemos que el mar, si se embravece y si se pica, puede destruir lugares completos. Y entonces habla de todo ese poder, toda esa capacidad en quietud. Dice un personaje que me cae muy bien, dice, mira, mujer feliz, hogar feliz. ¿Quieres un hogar en discordia? Que la mujer no esté feliz y esté descontenta y esté inquieta. Y muchas veces sucede en el hogar que la mujer no está tranquila, está inquieta, y que si la hormona y que si el pH y que si las arañas, pero no hay razón de ser alrededor. Pero ¿qué sucede? Todo el hogar está desequilibrado. Los hijos ya no saben dónde meterse porque se emprende en contra de los hijos. El marido no sabe dónde esconderse porque es culpable de todos sus males. ¿Me explico? Y entonces aquí está diciendo, no, a ver, ponte en ese papel delante del Señor. Las reto. Que lleguen así y que quieran manipular hacia el Señor y decirle no, y yo sí, ¿me explico? Por eso pone el ejemplo Pablo y dice, ¿cómo al Señor? Ese es un porqué. 1, en el temor a Dios. 2, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una forma en la que la mujer va a ser salva, dice también la Biblia, es que es sujetándose a su marido, manteniendo su hogar en el orden de Dios y viviendo en quietud. ¿Sí me explico? Con un espíritu afable y apacible. Un buen tema de oración, chicas. Señor, concédeme ese espíritu. Concédeme ese corazón que es afable y que es apacible. Lléname de tu Espíritu Santo para tener dominio propio independientemente del día del mes. ¿Me explico? Independientemente, y lo digo con todo respeto, y se los digo con amor, porque estamos buscando que el carácter de Cristo Jesús sea formado en cada uno de nosotros, porque estamos buscando como iglesia ser imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, quisiera llenar ese traje que dejó Proverbios 31, del verso 10 al verso 31. Quiero ser una mujer virtuosa, ¿me explico? Que en mi boca esté tu palabra. Quiero ser afable, quiero ser apacible. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Ya vieron? En Tocho Morocho, en Tokio, Japón, en todo. En todo, se los dije en varios lenguajes, para que vean que todo es todo. Me explico, en todo. Híjole, pero es que no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando mi esposo. Ora por él, ora por él. Aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproches. Cuando Caleb ya había terminado de conquistar casi todas sus tierras, le quedaba un monte por conquistar y le quedaba una hija por dar en matrimonio. Y entonces dice Caleb, ¿a quién le daré mi hija? A quien conquiste ese monte. ¿Qué estaba buscando Caleb? Estaba buscando a un varón que tuviera la fe y el carácter que él tenía. Estaba buscando un buen varón para su hija. Y aparece Otoniel en escena y Otoniel va y conquista el monte. Y entonces hereda el monte y hereda a la hija de Caleb. Y ya va Otoniel con su esposa, toman camino y le dice Otoniel a su esposa, ¿qué crees? Tu papá no nos dio tierras de riego, donde haya cisternas, donde haya que tomar agua para regar las tierras que nos dio. Y le dice, ¿por qué no le pides a tu papá que nos dé tierras de riego? Y se baja la mujer de su caballo y regresa con su papá y le pide, hace la petición. Petición igual a intercesión. Aguas igual a el agua de la palabra, igual a
llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer si soy esposa de un deschavetado? Y todos van a alzar la mano. Pues necesito interceder por mi esposo, porque mi esposo desee como niño recién nacido la leche no adulterada, el agua de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Interceder porque mi esposo sea un varón lleno del Espíritu Santo. Interceder porque mi esposo viva rendido a la voluntad de Cristo Jesús. Luego entonces, si él vive rendido a la voluntad de Cristo Jesús, si es movido por el Espíritu Santo de Dios, si guarda la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo en sus decisiones, sé que es un hombre que está decidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y si hay que recapitular, si hay que redirigir el barco, lo va a hacer. Porque tenemos ejemplos en la Biblia donde Dios se revela y les muestra que lo que están haciendo no es conforme a su voluntad, se arrepienten y enderezan el barco. Como Natán el profeta. Natán el profeta le dijo que sí a David, le dijo sí a todo. Y se va Natán el profeta y Dios le dice no a todo. O sea, él no me va a construir el templo, yo voy a hacer de él una familia y un hogar y le voy a dar un pacto y voy a hacer un pacto con él. Se trata de quién soy yo, no de quién es David. Y entonces Natán regresa y le dice a David, ¿qué crees? Que me equivoqué. Lo que Dios dice, la voluntad de Dios es esta. Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, nos arrepentimos y regresamos con la cola entre las patas los hombres. Y llegamos y decimos, ¿qué crees? Sí me equivoqué, estaba equivocado. ¿Me perdonas? Lo podemos hacer de esta manera. Pero es muy difícil hacerlo cuando hay dos personas que están en pugna por gobernar, a ver qué carácter puede más. Algo que debemos de tener bien claro en el matrimonio es que no somos gallos de pelea. O sea, no estamos enfrentados el uno con el otro a ver quién puede meter el picotazo más severo o el espolonazo más severo. No es eso. Estamos a la par, uno junto al otro, amor y respeto, sumisión mutua, donde juntos estamos buscando hacer la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces, verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, iglesia. Porque la iglesia somos todos. Y la pregunta entonces sería para todas y todos, ¿estamos sujetos a Cristo Jesús? Si en algo descubres que no, es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque si vemos la historia de la iglesia, a lo largo de su historia la iglesia, ¿por qué se distingue? Por ser igual que la nación de Israel, tristemente. Porque también somos rebeldes, porque también somos contradictores, porque también somos egocéntricos, somos orgullosos y también no hemos podido cumplir con el plan de Dios, que es que seamos luz a las naciones. Y que llamemos a las naciones al arrepentimiento, porque la iglesia se ha corrompido, autoridades corruptas, doctrinas corruptas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Igualmente, en lo personal, en lo individual, reconocer en qué le estoy fallando a Dios, en qué no vivo sujeto a su voluntad, me pongo a cuentas con el Señor y de manera intencional, personal y voluntaria, me sujeto a la voluntad de Dios, ¿ok? Y igualmente las chicas, o sea, si en algo no, pues tienes que ponerte a cuentas porque esto a medias no tiene un final feliz. Esto, si no reconozco mis carencias, no tiene un final feliz porque van a buscar imponerse, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de sumisión, tienen la responsabilidad de apoyar al hombre. ¿Y qué se encuentra muchas veces el hombre con la mujer? Alguien que lo confronta, alguien que no lo apoya, alguien a quien hay que convencer. Y eso es desgastante a más no poder. ¿Con qué se encuentra el hombre constantemente? Diría Proverbios, con contiendas que son como gotera continua. ¿Sí me explico? ¿Con qué se encuentra el hombre constantemente? ¿Con menosprecio o con desprecio? Y eso ahoga, sí, solo sí ahoga. Tristemente hay hogares en los que se encuentra con ¿qué? Con comparaciones.
Y eso, o sea, y las mujeres lo saben más que los hombres. Cuando el hombre dice, es que mi mamá, ay, ahí vienes con tu mamá, ¿no? O sea, las mujeres lo saben, pero entonces, ¿por qué también comparan? ¿Sí me explico? Si algo les hierve y les arde, así que, si te arde, no, eso, ustedes me entienden. ¿Ok? Y entonces, ¿ok? ¿Estamos, chicas? ¿Sí? ¿Like? Que dicen, hijo, mano, yo no escribí esta carta, yo solo la estoy leyendo y la estoy tratando de diseccionar. No es personal. Maridos, ay, ay, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Igual, ¿cuál es el puente para llegar con los varones que son maridos? Para empezar y para empezar. La Biblia dice, marido de una sola mujer. Para empezar, fidelidad de entrada. ¿Qué refleja el carácter y el corazón de Cristo Jesús? Fidelidad. ¿Quieres demostrar amor? Sé fiel en el matrimonio, con los ojos, con el corazón, con los pensamientos y con las palabras, de entrada. Así, nada más para abrir boca. O sea, ya no hay chanza. Y qué bueno, qué necesidad. ¿Sí me explico? Maridos, amen a vuestras mujeres. Les cuento, hombres, cuál es una muestra de amor enorme. Hablábamos que alguien que se sujeta tiene la disposición de escuchar con humildad. ¿Sabes qué hace feliz a tu mujer? Que la escuches, que la veas a los ojos, que te intereses en sus temas, que te retroalimentes. Y ya sé, quieres ver el partido de fútbol y de repente ves de reojo que ay, no dio ay, tu esposa se da cuenta y se desespera y se siente menospreciada. ¿Me explico? Y entonces ahí les va un tip, hombres. Si tu mujer llega y te empieza a platicar algo, apaga la tele y no hagas muecas. Apaga la tele y con una sonrisa voltea y fija la mirada en ella. Ahí te va otro tip. No te metas en tu cajita blanca o negra o del color que sea tu cajita. Salte de ahí. Pon atención a lo que te están diciendo. Porque además, corte B, vienen las preguntas. Parece que nos hacen examen o no. Y empieza uno, y te dicen luego, no me pusiste atención en nada. Y usted tiene que decir uno, sí, desde que dijiste tal palabra yo andaba en quién sabe dónde. Ni siquiera sé la ubicación. ¿Me explico? Y entonces, pon atención, interésate. Ahora, ¿tenemos que ser muy intencionales? Pues sí, estamos muy negados, muy limitados. Entonces, te están diciendo algo, verlo repasando en tu mente. ¿Sí me explico? O sea, hay que poner atención. Pero ¿a quién le tengo que poner atención primero que a mi esposa? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella ya le dijo que se sujete a mí como si se sujetara al Señor. Tu esposa puede decir que por medio de ti, tu forma de hablar, tu forma de ser, ha conocido al Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que tenemos que manipular, y no manipular por engañar, sino que tenemos que manipular y así manipulándolas, traerlas delante del Señor y decirle, transfórmame, Señor. Por ejemplo, les digo un ejemplo personal. De camino para acá, no nada más mi esposa, mi suegra, y no nada más mi suegra, por ahí una amiga en común, la cara de pocos amigos de JJ. Y entiendo, no voy a pagar una cirugía. O sea, soy feo do nacimiento. Pues sí, pero ¿cómo respondo? Y cuando estoy en una situación que me pone en estrecho, en una situación que me apremia, frunzo el ceño. Y si quiero ser enfático, es muy notorio. O sea, lo hago mal y de malas. Y eso salió a raíz de que estábamos en una consejería. Alguien quería que también en ese momento le atendiera, pero la consejería estaba fea lo que le sigue, ¿eh? O sea, estaba horrible el tema. Y entonces ese alguien, otra chica venía a decirme y yo no, y mi esposa se quiso parar a atender. Le dije, no, estamos atendiendo aquí y ahora, pero mi modo no fue cálido, no fue amable, no fue con una mirada desmayada, etcétera, etcétera.
¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar orando para poder decir que no de forma amable y no mal encarado. Esa es mi responsabilidad. Lejos de ponerme a discutir con mi esposa, con esta amiga, con mi suegra, si tenían o no tenían razón, porque busca uno justificarse, lejos de buscar el justificarme, tengo que tomar lo que los demás están viendo, traerlo delante del Señor y decirle, Señor, pues ayúdame, endúlzame el rostro, enchúlame la máquina. Dice el Señor, oye, todo me es posible, pero no manches. ¿Ok? Entonces, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se entregó a sí mismo por la iglesia, se entregó a sí mismo por su esposa, dio su vida por su esposa. O sea que renunció a todo privilegio, renunció a su poder y a su comodidad para servir a su esposa. Los hombres somos llamados a eso, a renunciar a nuestros privilegios, a renunciar a nuestro poder y a nuestra comodidad. ¿Para qué? Para darle vida a nuestras esposas. Entregarnos. ¿Para qué? Miren, ¿para qué renunció el Señor Jesús? Para santificarla. Y santificar habla de tomar aparte, para un uso exclusivo. Y entonces, tu esposa, hombre, quiere saberse única y exclusiva. Quiere saberse la reina de tu corazón, la reina de tu departamentito, la reina de tus pensamientos. Es más, y no me dejarán mentir las mujeres, hasta compiten con la preeminencia de Dios. O sea, porque quieren saberse la única y la verdadera. Y es natural, ¿me explico? Porque eso a ellas les da seguridad, las afirma, las confirma, ¿me explico? Y entonces, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Varones, ¿cómo está su relación con la palabra de Dios? Les voy a pedir un favor, no dependan del día domingo, no dependan del día miércoles. O sea, el día domingo y el día miércoles no se les puede dar todo lo que se necesita para cada día de la semana. Cada hombre tenemos el llamado de buscar al Señor de forma individual, personal y desesperada. ¿Por qué? Échale un vistazo a tu historia de vida. Y entonces necesitamos a Dios de forma desesperada. Ahora, si tomas la responsabilidad que el Señor te está dando, que es de reflejarlo en el matrimonio, pues, o sea, más a mi favor. O sea, me está llamando a amar a mi esposa todos los días del mes, independientemente de sus cambios hormonales. Me está llamando a amar a mi esposa independientemente de si anda en la carne o no, porque no me dice, si ella anda en la carne, entonces vas a poder ser exigente. No. Si ella anda en la carne, la tienes que amar como Cristo la ama. Y le tienes que extender perdón, y le tienes que extender amor, y le tienes que extender gracia, y le tienes que extender paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? En el lavamiento del agua por la palabra, ¿qué medios utilizas, hombre, para convencer a tu esposa de que tal vez algo que está emprendiendo no está bien? Necesitamos fundamentárselo en la palabra. O sea, la palabra dice que es así. Y yo veo que en la palabra Dios me está guiando a esto. Y yo veo que en la palabra Dios dice que esto no debiera de ser así. ¿Ok? Ahora, no se trata, reitero, ni de discutir, ni de imponerse, ni de obligar a nadie. Hace años escuché al pastor Iber exponer este punto y decía, mira, la verdad no se debate. O sea, no se trata de un debate a ver quién tiene mayor razón, pero tampoco se trata de ganar un punto. Se expone. Ahora, yo se los he platicado. Yo no sé cómo le hizo Abraham, porque cuando Abraham recibió el llamado de Dios, convenció a su papá, convenció a su sobrino y convenció a su esposa. Échense ese trompo a la uña. O sea, los convenció de salir de Ur de los Caldeos al lugar que ese Dios que ellos no conocían porque eran idólatras,
al lugar que ese Dios les había prometido que les iba a dar. Y los convenció. Y en cada paso de fe que dio Abraham, convenció a todos y a su esposa. ¿Cuáles eran las convicciones de Abraham? ¿De quién dependía Abraham? ¿De quién tengo que depender yo para entonces poder animar a mi esposa? Para entonces poder consolar a mi esposa? Para entonces poder fortalecer a mi esposa? Para poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vuelvo, y el puente es sometido. Sometido, porque también es, ahora resulta que ella me va a decir qué hacer. Pues sí. A mí mi esposa me lo dice frontal, no te dejo. Y sí, pues sí, pero pues ya, la señora dijo que no, punto, o sea, ¿qué discuto? ¿Me explico? Y soy rebelde ante la autoridad y me incomoda la autoridad y por algo hice todas las fechorías que hice porque la autoridad a mí me genera escozor, pero entonces me sujeto de forma voluntaria, a veces sí con un chorro de jetas, lo tengo que confesar. Me dice mi esposa, híjole, se te nota. Yo estoy agonizando, espérame. Estoy haciendo morir lo terrenal que hay en mí. Le digo, ¿cuándo has visto que alguien que agoniza no hace caras? Alguien que agoniza, me les voy. Pues así mi carne, me estás matando. Dice por ahí la canción, acábame de matar, ¿para qué me dejaste herido? ¿No? Bueno. Eso, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, somos muy dados cuando leemos este texto decir, sí, así como Cristo me amó, es muy poquito. Como Cristo amó a la iglesia, porque la iglesia es multicolorida, multiétnica, de diferentes etapas en la historia. Y entonces los matices, los colores, la magnitud del amor del Señor Jesucristo por su iglesia es a lo largo de 2025 años. ¿Me explico? Entonces no se puede centrar en uno nada más. ¿Me explico? Por eso es como Cristo amó a la iglesia, porque así de multicoloridas son nuestras esposas, así de multifacéticas son nuestras esposas, y así necesitan ese grado de amor, ¿ok? Para santificarla, habiendo purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y me encanta Pablo, aquí yo me identifico con Pablo, porque ¿de qué viene hablando? Del matrimonio, pero fíjense cómo se va a ir a otro lado, miren. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me encanta que Pablo está hablando de cómo el Señor Jesucristo presenta una iglesia perfecta, gloriosa, o sea, llena de gloria, o sea, reluciente, que no tuviese mancha ni arruga. ¿De qué se vestían en la época de Pablo? De lino fino. Y supuestamente el lino fino, ¿cómo tiene que ser? Arrugado. Y aquí está diciendo, sin arrugas. Ahora, ¿se han vestido de lino? Híjole, no le puede dar ni el aire. Porque tantito y ya se arrugó y ya se hizo chicharrón y es horrible en ese sentido. Y aquí dice, ni arruga ni cosa semejante. ¿No les ha pasado que ya se vistieron para la boda y le dan el trago al café? Así, ¿no? Hasta para uno las pompis. Le dan un trago al café y supuestamente no se chorreó uno y no se da uno cuenta que quedó la gotita que resbaló por la taza y tic. Y ya te dice con quién vas a la boda. ¿Ya te manchaste? No, ya te manchaste. Y ahí, hijo mano, y ahí trae uno la gotita que no se quita y luego se pone peor porque la quiere uno lavar y ¿qué pasa? ¡Y! Se hace ahí un círculo enorme. Bueno, está diciendo que no, nada de eso en la iglesia, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué tengo que darle mi vida a Cristo Jesús? Para ver si de alguna manera le puedo servir para que mi esposa sea santa y sin mancha y así se presente delante de Él. Ahí nada más. Entonces díganme, hombres, si no necesitamos depender de Dios. Si no necesitamos rendirnos y decir, no puedo. Ahora Dios no te está diciendo renuncia, sino te está diciendo ven a mí y yo lo voy a hacer.
¿Ok? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo? Sustenta a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De qué somos miembros? Del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, de los huesos de Cristo. Somos uno solo con el Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí todos pensamos, ya ves, está hablando del matrimonio, y hay quienes están solteros y dicen, sí, Dios me está llamando al matrimonio. Espérame tantito. Por favor, lee el verso 32. Grande es este misterio. ¿Pero de quién estás hablando, Pablo? Bueno, pues yo estoy hablando respecto de Cristo y de la iglesia. Y entonces, si hacemos un recuento de la historia del Señor Jesucristo, primero dejó a Dios Padre y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, dejó a María y a José. Bueno, la Biblia no narra que José estuviera vivo en el momento en que comenzó su ministerio, pero supongámoslo, deja a María y a José. ¿Para qué? Para dar su vida por la iglesia, para ser uno solo con su iglesia. Y entonces acuérdense que la palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de algo que estaba oculto, pero que está siendo revelado y que está accesible para todos nosotros. Nosotros ya lo habíamos definido como un secreto a voces. O sea, el Señor Jesús lo dejó todo para unirse con su iglesia. Y entonces el verso 33, miren, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Es como si Pablo dijera, por cierto, veníamos hablando del matrimonio, perdón, me fui a hablarles de Cristo, pero regreso al tema que venía hablando. Por cierto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Palabras claves, amor y respeto. ¿Qué le pide Dios al hombre? Que ame a su mujer. Eso incluye respeto. Eso incluye honra. Eso incluye sacrificio. Eso incluye negarse a uno mismo. Eso incluye una total y absoluta dependencia de Dios. Eso incluye estar clamando a Dios, lléname de tu Espíritu Santo para tener como fruto el amor y poder amar a mi esposa como el Señor Jesús amó a la iglesia. Y le dice a la mujer, respétalo, deja de ningunearlo, deja de confrontarlo, deja de cuestionarlo, deja de ponerlo en tela de juicio, respétalo. Eso es igual a amor. Cuando uno ama, uno respeta. Cuando uno ama, le da su lugar a las personas. Y esto sometiéndonos unos a otros en el temor al Señor. Si me preguntaran cuál es el tema principal, pues en el matrimonio, la sumisión mutua, el amor sacrificial y el respeto. Ese es el fundamento del matrimonio, ese debe de ser el fundamento de nuestros hogares y más adelante vamos a ver y el fundamento de nuestra paternidad y el fundamento de si somos hijos de hijos, si somos empleados de empleados, si tenemos el privilegio de ser patrones o líderes, también debe de ser nuestro fundamento. ¿Les parece si oramos? Primero quiero pedirle a los hombres que se pongan de pie. Por favor. Que cierren sus ojitos. Y si vienen con sus esposas, pues que su esposita por ahí le tome de la pierna, de la manita. Y entiendo, es una obra para nosotros imposible, pero para Dios no hay imposibles. Cierren sus ojos, varones, por favor. Hermoso Padre, gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque nos amas, papito hermoso. Mi Dios, hay palabras que las leemos y en el texto están increíbles, pero en lo profundo de nuestro corazón suena imposible. La realidad es que todos los que estamos aquí de pie, híjole, le hemos regado una tras otra, y hemos demostrado todo menos amor, menos respeto, menos una total y absoluta dependencia a ti y a tu palabra. Perdónanos, Padre.
Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tener siempre presente que somos tus hijos, que somos miembros de tu cuerpo, que le pertenecemos a tu nación. Papito hermoso, sabemos que nuestras esposas son vaso más frágil de la creación, muy fácilmente se quiebran y no hemos sido cuidadosos. Hemos sido atrabancados, hemos sido descuidados. Muchas de nuestras esposas no se sienten seguras, no se sienten la reina del hogar, la reina del corazón y de mis pensamientos. Perdónanos, Padre, son tus hijas, papito, perdónanos. Hermoso Padre, yo te ruego que tengas misericordia de ellas y de nosotros y que nos tomes y nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Y que el día de hoy, habiendo pasado por este texto donde nos llamas a la sumisión, al amor, al respeto, al servicio, pues que sea parteaguas en nuestra vida, mi Dios. Y que tú vuelvas a comenzar esta buena obra y que tú hagas esta buena obra y que nos transformes y nos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Llévanos a la estatura del varón perfecto, papito. Haz tu obra sobre cada uno de nosotros, te lo ruego, mi Señor, para que podamos glorificarte y podamos representarte dignamente en nuestros hogares, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús por cada uno de estos varones, mi Señor. Haz tu obra, Padre. Amén. Siéntense, varones. Chicas, por favor, pónganse de pie. Y cierren sus ojitos y por ahí extiéndanle su manita a su esposo. Y sus esposos ya deben de estar orando por sus esposas. Hermoso Padre. Gracias, papito. Gracias, mi Señor, porque nos hiciste iguales. Delante de ti no hay nadie superior. Tenemos exactamente la misma necesidad. Ser llenos de tu Espíritu Santo. Y a través de tu Espíritu, tener como fruto el dominio propio, Señor. Tú sabes con qué batalla cada una de mis hermanitas, las diferentes etapas en las que están, las diferentes edades, las diferentes circunstancias y las emociones, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Mi Dios, yo quiero pedirte que les llenes de tu Espíritu Santo. Que les des un refresh de tu Espíritu. Primero para que las consueles, para que las fortalezcas, para que las reanimes, porque pues sí, muchas de mis hermanitas han cargado su hogar, han cargado con maternidad y paternidad y otras cosas más. Muchas, la historia que nos pueden contar no es nada agradable, pero yo sé que tú haces nuevas todas las cosas. Yo sé que tú consuelas, yo sé que tú fortaleces, yo sé que tú reanimas, papito hermoso. Haz tu obra, te lo ruego. Llénales de tu Espíritu Santo, fortaléceles a su hombre interior con poder por nuestro Señor, por tu glorioso Espíritu Santo, mi Señor. Y que puedan eso, primeramente poner la mirada en ti, Señor Jesús, que primeramente puedan reconocer eso, que son tus hijas, que son tus esposas, y que entonces todo lo que hagan, lo hagan en tu nombre, mi Señor, todo lo que hagan de hecho y de palabra, buscando honrarte a ti, adorarte a ti y glorificarte a ti, mi Señor. Haz tu obra en cada una de mis hermanitas, te lo suplico. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Y ya para terminar, todos de pie para orar ya por todos. Hay un momento, Señor Jesús, en la carta a los Gálatas en la que Pablo expresa y dice que, y para esta obra, ¿quién es suficiente? Y para reflejarte, y para honrarte, y para adorarte, y para renunciar a nuestros privilegios, a nuestro poder, a nuestra comodidad, para servir a los demás, ¿quién es suficiente, mi Señor?
Algo que tenemos que reconocer todos es que somos mucho ego, mucho orgullo y mucha soberbia. Que hoy queremos rendirte a tus pies porque también nos acordamos que tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Queremos ser imitadores de Cristo Jesús y queremos andar en amor y queremos ser mansos y humildes como nuestro Señor. Papito, haz tu obra, te lo ruego, llénanos a todos de tu Espíritu Santo y concédenos tener por fruto el amor, mi Señor. Este amor que se ve en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, mansedumbre, humildad, temor de tu nombre. Este amor que se ve en sabiduría, en inteligencia, en prudencia, mi Señor. Este amor que se ve reflejado en que se viven y se hacen las cosas de acuerdo a tu voluntad. Como iglesia aquí estamos, papito, queremos responder a tu llamado y entonces, pues haz tu obra, te lo ruego. Glorifícate sobre cada uno de nosotros, papito, te lo suplico. En el nombre de Jesús, amén.